El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de lo que a mí me parece uno de los desastres militares más importantes de la España del siglo XX. Si no el que más, la verdad, fuera al menos de nuestras fronteras. Hoy vamos a hablar acerca del desastre anual. La verdad que es este va a ser un podcast sencillito, porque, ya lo hablamos en su momento, en ese proyecto EBAU, que por cierto creo que fue bastante bien de cara a las escuchas y a la repercusión que tuvo. Una serie de podcast, cortitos, que a mi juicio tuvieron bastante, éxito entre los alumnos. De hecho, hubo gente que nos lo agradeció, porque al final, le sirvieron para estudiar. Y hoy vamos a hablar acerca de la gran derrota militar de Anual, parte de las tropas rifeñas sobre las españolas. Este desastre anual se produjo en 1921, pero claro, vamos a hablar un poquito de lo que pasaba antes en Anual, antes en África, en ese protectorado español, cómo se llega allí, brevemente, por supuesto, y desde luego qué consecuencias tuvo para con este desastre militar. La primera de todo, decir que en 1898 España pierde sus últimos territorios coloniales con la derrota ante los norteamericanos. De hecho, el derrotismo se instala. Habrá una generación de literatos y poetas que van a dejar constancia de ello. La verdad que entre los que está, por cierto, Manuel Azaña y otros tantos que luego serán políticos durante la Segunda República y querrán modernizar España. Pero pocos años más tarde de esa derrota, concretamente 8 años más tarde, se lleva a cabo por tensiones derivadas sobre todo, generadas por franceses y alemanes. Las tensiones entre ellos escalan y ponen de acuerdo para llevar a cabo una conferencia en Algeciras en 1906, con la cual le darían se repartirían África básicamente. De hecho, es interesante porque en esta conferencia participa, por cierto, gente como hasta Suecia, y hay muchísimos intereses, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Holanda y otros tantos. Sobre todo se reparten África y se reparten los intereses económicos dentro de la misma, ¿no? A España, en este reparto, en este pastel, como algunas imágenes de propaganda nos querrían hacer ver, se le dan el protectorado de Marruecos, ¿vale? Y se le da también, desde luego, la zona, aledaña tanto a Ceuta como a Melilla. Es una zona interesante porque es una zona que tiene minas, ¿vale? Y que, estaba habitada por los rifeños, una serie de poblaciones que estaban organizadas en cabilas, que eran como tribus, por así decirlo. Por supuesto, entendiendo el concepto de tribu no como una sociedad primitiva, sino como una forma de organización que en muchos casos da preeminencia a la familia, y desde luego donde hay una serie de caudillos militares que van a tener el poder, ¿no? Entendamos así el concepto. Y entonces, en torno a los años, sobre todo en los años siguientes a 1906, momento en el que ya los españoles se han asentado en esa zona, decir que, los problemas comienzan a surgir porque España quiere poner una serie de infraestructuras en el territorio, por supuesto no para mejorar la vida de los rifeños, sino para, de alguna manera conseguir extraer esos materiales preciosos en la zona del Rif. Y ahí comienzan los problemas, porque las cabilas son muy desconfiadas respecto a los españoles, se firman una serie de tratados que luego no se cumplen, es recíproco además, tanto de españoles con las cabilas como de las cabilas con los españoles, y comienza lo que vienen siendo las hostilidades. El tiempo va pasando
Y bueno, pues tenemos una serie de batallas y sobre todo de enfrentamientos. Y en 1921, momento además en lo que el régimen de la Restauración estaba de alguna manera cayendo en picado en tanto en cuanto su legitimidad se estaba prácticamente poniendo en duda por parte de los militares, que querían tener la vida, pues básicamente la preeminencia de la vida pública, como era ya habitual desde hacía un siglo. Pues en 1921, pues un cataclismo mediático azota a España. Y este cataclismo está derivado a, la derrota del general Silvestre, un señor que la verdad que había estado en Cuba, de hecho nació allí, había luchado en esa guerra de Cuba, había sido un valiente militar, sobre todo bastante aguerrido y desde luego bastante como echado para adelante, por así decirlo. Pues el general Silvestre es derrotado y muerto en batalla tras cruzar a finales de julio a mediados de julio de 1921 el río Almercán, ¿no? En esa zona, digamos, del protectorado. Las tropas del general Silvestre se asentaron en torno a las colinas de Anual, donde básicamente se encontraban las cabilas más potentes, como las de Tesamán y la de los Beni Urriagel de Abdelkrim, que ya sabéis que va a ser un personaje realmente relevante, ¿no? Ante el avance del ejército español, la verdad que las cabilas van a contraatacar. Y pues en torno a julio comienzan a hostigar el fuerte de Iriberri. Esto es importante porque, y para que entendamos un poquito, en el protectorado los españoles van a establecer una serie de bloqueos, es decir, una serie de fuertes inconexos para proteger posiciones, donde, pues básicamente lo que hacen es, pues en este caso, establecer posiciones para luego poder, de alguna manera, proteger o, digamos, controlar ciertas cotas, ¿no? del terreno. Realmente el terreno no lo controlaban, sino que lo que controlaban eran puntos bastante abundantes del terreno, con fortalezas como la de Iriberri. Por cierto, esta fortaleza es bastante interesante porque realmente no tenía agua potable y todos los días tenía un suministro de agua que, cuando comienzan los ataques de las cabilas se corta y por tanto de alguna manera la vida de los soldados empezó a ser muy precaria, si no lo era ya, porque hay que decir que en África los militares que iban, en muchos casos iban obligados, sobre todo los soldados. El resto, a lo mejor, los oficiales y coroneles y tal querían hacer, desde luego carrera militar, pero los soldados eran sacados de su pueblo por no poder pagar ese tributo para poder salvarse de la guerra, y lo cual diferenciaría muchísimo entre clases sociales. De hecho, se dice que los que iban a morir eran los pobres y los hijos de los ricos, pues desde luego no. Y pues es interesante. De hecho, se relata la retirada de la siguiente manera, y lo quiero leer porque me ha parecido interesante. Se abandona la posición con todos sus elementos, sin órdenes, sin instrucciones, con prisas, sin conocer ni plan ni dirección, revueltas las fuerzas, confundidas, sin jefes. Puede decirse que acosadas por el enemigo, y sin más idea visible que la salvación individual, por la huida, vergonzosa en unos, inexplicable en otros y lamentable en todos, siendo inútiles los esfuerzos de unos cuantos para contener esta avalancha que tan impremeditadamente se había dejado desbordar. Esto nos muestra que realmente este ataque en Anual, esa ofensiva a las cabilas, pilló a todos desprevenidos y desde luego hizo que unos soldados que prácticamente no tenían instrucción y que desde luego necesitaban habituallamiento, que no tenían, como por ejemplo botas, vivían en una situación muy precaria, con un alimento también no demasiado potente, no es demasiado bueno para tener la mejor forma física, y con un pánico instalado por lo que los rifeños les hacían a los soldados españoles, que en algunos casos les cortaban sus partes más íntimas, aparte de las orejas, pues van a hacer que el pánico se apodere del ejército español tras esta ofensiva. Y desde luego pues es interesante porque
porque bueno, conquistan este fuerte de Giriberri y bueno, pues comienza básicamente la ofensiva en torno a este mes a finales del mes de julio, ¿no? Es importante porque la verdad que se va a derrumbar el territorio muy rápido. De hecho, el general Silvestre va a ordenar la retirada paulatina de las tropas. De hecho, él se va a quedar a cubrir dicha retirada y, bueno, pues se verá copado y al final acabará siendo asesinado. De hecho, no se sabe si se suicidó o si, bueno, pues si se suicidó lo mataron, pero bueno, lo que se sabe es que sí que murió y nunca se supo más de él. Es importante porque en esa retirada muchas de estas tropas muchas de estas tropas van a ser masacradas y pasadas a cuchillo por las tropas rifeñas. De hecho, uno de los puntos fuertes de esa zona más oriental, ¿no? del África del Protectorado español, se encontraba uno de estos puntos importantes en Nador, ¿no? Que estaba a 13 kilómetros de Melilla. El 3 de agosto se va a rendir a los rifeños, que por cierto van a aprovechar y van a, de manera múltiple a asestar una puñalada por detrás a los españoles, porque en muchos casos pues había una policía indígena, también había ciertas cabilas que tenían acuerdos con los españoles y que se van a sumar al alzamiento en cuanto van a ver que estos están prácticamente derrotados, ¿no? El 3 de agosto se va a rendir Nador y el 9 de agosto una columna de 3.000 hombres dirigida por el general Felipe Navarro, que había resistido durante 13 días en el Monte Arruit, es masacrada. De hecho, ya digo, los pasan a cuchillo y en torno a 20 días se derrumba el frente y prácticamente muchas posiciones van a ser abandonadas sin haber sido ni siquiera hostigadas, dejando material y dejando, la verdad que bueno, pues eso, muchísimo, dejando muchísimo material y víveres y de todo. El general Fernández Silvestre, al que se le, atribuyen diversas decisiones erróneas, se adentró en el RIF prácticamente sin tomar precauciones, estableciendo una serie de posiciones defensivas aisladas en esta forma de bloqueos, y lo que, bueno, pues unido a la ausencia de suministros o de agua, al final llevan al descalabro total, ¿no? De hecho, el tema también es que, y ahora hablaremos un poquito de esto, habiendo hablado de lo que pasó en Anual desde un punto de vista militar, con unas 12.000 muertes y unos cuantos prisioneros. Desde luego, pues bueno, es interesante porque sí que es cierto que Alfonso XIII, el rey, en ese momento, tiene también un papel, ¿no? Dentro de este escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, Alfonso XIII era el líder de los ejércitos españoles, como lo es a día de hoy Felipe VI. Entonces, bueno, una de las escenas más vergonzantes, o de los actos más vergonzantes de este Alfonso XIII en este contexto, fue que Abdelkrim, el líder de los rifeños, va a hacer prisioneros a aproximadamente unos 600 soldados españoles. El jefe de las cabilas solicita un rescate de aproximadamente 1 millón de pesetas, que para la época era un dineral. Sin embargo, pues bueno, en cualquier caso era una suma que el Estado español podría asumir. La respuesta de Alfonso XIII, sin más y sin menos, fue: ¿qué cara es la carne de gallina? La verdad es que, bueno, esto no se pagó el rescate y, bueno, pues los españoles que habían sido capturados corrieron una trágica suerte y, desde luego, pues el rey se vio absolutamente implicado, ¿no? La verdad es que a la derrota, aparte del mal avituallamiento y de la falta de armas, también se dice que el ejército español no contaba con suficiente preparación y las tropas en general estaban bastante mal equipadas. Sin embargo, a pesar de esto, solo es posible entender la derrota contra un ejército peor armado y sin prácticamente artillería, por grandes errores dentro de lo que sería el plan general que tenía el ejército español en África. Para dilucidar un poco qué había pasado, se elaboró un informe, que en este caso era el informe Picasso.
El informe Picasso se convirtió en una dramática sucesión, ¿no?, de muestras, sobre todo de desorganización, de actos cobardes, y reveló probablemente todo lo que fue el desastre militar, y aparte se habló muchísimo de la corrupción dentro del ejército. Aquí me gustaría parar un poco porque en su momento hemos hablado acerca de Arturo Barea. Si alguno ha escuchado ese podcast, he de decir que me pareció muy interesante porque Arturo Barea, en su segundo libro, en el cual, bueno, pues él relata su experiencia en África, concretamente su experiencia en Anual, concretamente en Melilla, ¿vale? Si nos queremos acercar más geográficamente a donde estuvo La Voz de Madrid, para quien lo conozca, nuestro compañero Arturo Barea. Arturo Barea relata poco más que lo que ya habló el informe Picasso. Relata la forma en la cual los militares de más alto rango se quedaban con las vituallas de los soldados, desde luego cómo se quedaban con y ordenaban, pues por ejemplo, tener por ejemplo, que les llevaran 10.000 fusiles y en realidad lo que querían eran 5.000 y el resto eran básicamente comisiones, como prácticamente todos ellos estaban corruptos, sobornados, y bueno, pues desde luego una situación bastante lamentable que pagaban las tropas y que, bueno, pues dio un gran descrédito al ejército español, ¿no? De hecho, en Melilla, para que os hagáis una idea, el ejército español contaba con unos 25.000 hombres, ¿eh? Y de hecho 5.000 de ellos eran aproximadamente indígenas. Y bueno, de hecho este desastre anual consiguió que esos 5.000, que eran indígenas, en muchos casos, bueno, pues que integraban la policía colonial, se unieron a los rifeños. De hecho, bueno, la verdad que las consecuencias de este informe Picasso y del intento por dilucidar desde luego lo que había pasado en Anual, fueron bastante variadas. Se encargó a Juan Picasso González, general de división, dirigir la investigación, un hombre protestante, por cierto bastante extraño para la época, una España súper católica, pues un general de división protestante, por cierto tío de Pablo Picasso, va, digamos, encargar un poco lo que fue bueno, pues ese informe y dilucidar qué es lo que había pasado. La verdad que es interesante porque, bueno, este informe a nivel político va a suscitar que el Parlamento se eche encima de los militares y que los militares se echen encima del Parlamento. Por ejemplo, Indalecio Prieto, por parte de los socialistas, va a llevar a cabo una serie de declaraciones realmente audaces, ¿no? Porque van a hacer que el papel central del PSOE en este contexto comience a ser importante. Va a comentar lo siguiente: quien quiera enterarse de lo ocurrido en la zona de Melilla, por esta información habría que dedicar un par de años de lectura. No se enterará de nada y acabará por perder la cabeza. 20 generaciones de ratones harán sus nidos en esta montaña de papel. He aquí en que parará toda la depuración de responsabilidades a través de las investigaciones oficiales. Consideraban que este informe Picasso no era suficiente, pues no habría depuraciones, ¿no? De hecho, Indalecio Prieto llegó incluso a señalar a unos cuantos militares en torno a este tema. Es importante destacar porque, aunque no vamos a hablar del proceso de investigación, sí que, el papel de los socialistas hizo central, pues fueron los que más se quejaron, porque en algunos casos los monárquicos sabían que el rey estaba implicado y los republicanos, desde luego tanto los republicanos como los socialistas, pues que tampoco consideraban desde luego deseable la monarquía, aunque es verdad que el PSOE en esos momentos tampoco está en contra de la monarquía, sino que simplemente considera que es solo un resorte más del poder dentro del régimen de la Restauración. Comienzan a atacar a ese ejército español. También en un contexto importante en el que la política socialista de la época se basa en que prácticamente todos los socialistas, por ejemplo, tenemos a Tomás Meave, fundador de las Juventudes Socialistas, o a Indalecio Prieto, o Largo Caballero, son profundamente, y al propio Pablo Iglesias, fundador del partido, van a ser profundamente antimilitaristas. La verdad es que
es importante porque en esta investigación el general Picasso va a trasladarse a Melilla, luego a Madrid, luego va a ir más adelante y al final, o sea, iba a ir a redactar aproximadamente unos 2.433 folios. Él entrega el expediente y un resumen al Ministerio de la Guerra. La verdad es que este informe fue, desde luego, en muchos casos traspapelado y a día de hoy se están recabando informaciones porque no se tiene un documento oficial sobre lo que sucedió. Ese informe de 2.300 páginas, como dijo Indalecio Prieto, se lo comerían los ratones, o vivirían en él, mejor dicho. Pero es bastante interesante por lo que habíamos hablado antes, de que este informe fue visto por algunos como una especie de forma de distracción y desde luego sirvió para que, en 1923, cuando dio el golpe de estado el general Primo de Rivera, todo esto se parara. No hubo depuraciones con absolutamente nadie y desde luego el papel del rey pasó desapercibido, ¿no? La verdad es que, siendo sincero, a mí personalmente, hubo varias comisiones parlamentarias donde realmente tampoco se sirve de nada, ¿no? En cualquier caso, la verdad que yo creo que es interesante y desde luego me parecía que era cuanto menos un tema que podíamos haber tratado. Yo he de decir que este tema lo he preparado un poquito porque he estado haciendo varias charlas en diversos círculos y he dicho, oye, mira, pues me parece mal no plantear esta charla aquí en Foro de la Historia, aunque ya habíamos hablado del desastre anual, pero no lo habíamos hecho tan detalladamente, por así decirlo, aunque es verdad que son 20 minutos de audio y por supuesto pues tampoco podemos hablar de absolutamente todos los entresijos, tampoco del informe Picasso, pero sí que creo que es interesante destacar este hecho porque marca un antes y un después desde un punto de vista político en la vida de los militares en España. Por supuesto, también es importante destacar el papel y la guerra interna dentro de el ejecutivo, ¿no? Los políticos con lo militar. Y también va a propiciar la dictadura de Primo de Rivera y la posterior caída, por supuesto, de Alfonso XIII. Dicho esto, me gustaría despedirme, me gustaría, pues que nos comentarais qué os ha parecido el programa. Me gustaría comentaros también que estamos en iVoox, en Spotify, estamos también en Facebook, en Twitter y en otras redes sociales, donde además nos podéis seguir, y daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Sin más, nos vamos, volveremos el próximo domingo, por supuesto, como siempre, y ¡chao!